día con Mónica Vaca. Las noticias en el ámbito local, información, actualidad, invitados al día. Son exactamente las 7 de la mañana con 5 minutos. Estamos en vivo en esta transmisión a través de Radio Bocú 102.3 como Radio Matriz, y agradecer a los colegas periodistas y también a quienes nos están transmitiendo esta mañana: emisora Gran Colombia 107.5, Radio Comunitaria Medio Mundo 91.5, Radio RTV, tu radio 95.9 y El Vanguardista. Agradecer la presencia de mis colegas periodistas Patricia Pasquel de emisoras Gran Colombia, Amanda Trujillo de Radio Medio Mundo y Damián Vázquez de Radio RTV. Junto a mi persona, Mónica Vaca, estaremos realizando esta entrevista en los próximos minutos con la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, quien está en la provincia de Imbabura, en la ciudad de Ibarra, desde el día de ayer, en el inicio de esta campaña electoral. Luisa, buenos días, bienvenida a este espacio de entrevistas. Muchas gracias por visitar la provincia. Vamos a hablar de algunos temas. Con el que queremos partir es justamente el inicio de la campaña electoral, el lanzamiento ayer en Otavalo. ¿Cómo sentiste este inicio, Luisa? Buenos días, bienvenida. Buen día, un saludo a todos los que nos están mirando en este momento, escuchando en diferentes medios que se han conectado, también las redes sociales. Un abrazo, y empezamos con mucha energía, con mucha alegría. El lanzamiento, el inicio de la campaña fue desde Calderón, Quito, en donde recibimos el cariño de nuestra militancia, de la gente que nos acompañó. Lo siguiente, venir a esta maravillosa provincia y continuar ese arranque de campaña con nuestra gente en Imbabura. Tuvimos un encuentro en Otavalo. Mi abrazo inmenso y agradecimiento a toda la gente que estuvo ayer a Otavalo por ese recibimiento tan maravilloso, tan caluroso, de verdad. Ha sido un recibimiento y un inicio de campaña maravilloso, excepto mi equipo, que me puso una cicleada a las 8:30 de la noche y digo, me quieren matar. Habíamos dormido 3 horas por el trabajo, los viajes el día anterior. Y ayer me dicen, bueno, vas a ciclear solamente 15 kilómetros. Y dije, bueno, 15 kilómetros no es nada, ¿no? Pero me dicen, pero los últimos 5 kilómetros son pura cuesta. Y bueno, terminamos en La Esperanza. Un abrazo inmenso, resistimos, llegamos. Pero cuando llegamos me dicen, de aquí tenemos que seguir a Zuleta. Ya eran como las 10:30 de la noche. Queda pendiente para una próxima ir cicleando hasta Zuleta, pero llegamos a La Esperanza. Mi abrazo inmenso a la gente de La Esperanza también, a toda Imbabura. Luisa, en este diálogo queremos compartir algunos temas que son muy importantes para nuestro país. Hoy el Ecuador no enfrenta los mejores momentos, ¿no? Estamos viviendo una crisis de institucionalidad, tenemos un candidato presidente. ¿Cómo miras todo lo que está sucediendo hoy por hoy en el país? Bueno, lo más grave, y aquí yo siempre le pido a la gente la reflexión con mente, con corazón, sin pasiones, muy pegados a lo técnico quizás. Reflexionar. El Estado de Derecho, las leyes, la Constitución, están allí para garantizar el derecho de todos los seres humanos, de todos los ecuatorianos, sin distinción de raza, de origen, de condición económica. Y es la que dice, tu derecho es hasta aquí, acá comienza el mío. Respeto, ¿no? Y que se nos haga justicia. Y el primero en romper las leyes es el presidente de la República. Ya tiene algunas denuncias que he visto que le han puesto unos candidatos porque no ha pedido la licencia. No pidió licencia para hacer campaña y está haciendo campaña estando en funciones. Eso no se puede hacer. Se viola el Código de la Democracia, se viola la Constitución, las leyes. Y yo, a los que ya tenemos algunas canas, les voy a recordar, y a los jóvenes también. En la década de los finales de los 90, inicio de los 2000, el Ecuador, en nuestra historia, tuvimos 7 presidentes en 10 años. O sea, depende de cómo lo cuentes, nosotros tuvimos 7 presidentes en 10 años. Y una noche tuvimos 3 presidentes, y si los cuentas serían 10 presidentes en 10 años. ¿Cómo puede salir un país adelante de esa manera, verdad? Bueno, este gobierno nos ofreció lo nuevo y nos volvió a lo peor del pasado. Porque la semana anterior tuvimos 3 vicepresidentas en una semana. 3 vicepresidentas en una semana y violando las leyes.
Entonces, la campaña arranca con un presidente candidato que llega a gobernar con mentiras, que ofreció muchas cosas al pueblo ecuatoriano para cumplirlas en 1 año y medio, que engañó, que hizo todo lo contrario y que hoy viola la ley. Pero aún así nosotros seguimos trabajando con las propuestas que tenemos para el pueblo ecuatoriano y al contrario del candidato de Carondelet, nuestra carta de presentación es la verdad. Nuestra carta de presentación, la carta de presentación de Luisa González, es que cuando la Revolución Ciudadana ofrece y dice esto se va a hacer, nosotros lo cumplimos. ¿Por qué lo cumplimos? Porque somos serios, porque no podemos engañar a nuestra gente, a nuestro pueblo, porque cuando miramos a los ojos decimos la verdad y lo cumplimos, y nuestras ofertas se sustentan en un análisis técnico, económico. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué recursos? ¿De dónde voy a obtener los recursos? Y sobre todo, nosotros no somos gente improvisada. Sabemos cómo gestionar los recursos públicos, cómo administrar el país, los derechos, cómo garantizarlos a los ciudadanos. Y tenemos un gran equipo con el cual he presentado ante el pueblo ecuatoriano 3 planes de gobierno. En cuanto a electricidad, el plan Genera, donde consta exactamente lo que se va a hacer a corto, mediano y largo plazo. El plan Protege, que es cómo vamos a devolverles la seguridad a los ecuatorianos, visto desde la construcción de la paz. ¿Qué queremos? Que venga el turismo, ¿verdad? Queremos salir a la calle, así como salimos ayer los ciclistas, a hacer ciclismo de noche a las 8:30 de la noche, que recorrimos toda Ibarra, que nos fuimos hasta La Esperanza. Las calles tienen que ser para eso, para el deporte, para la cultura, para el arte. Con nosotros estaba un niño pequeñito, que no creo que llega ni a 9 años, que nos dio palo, y hay que reconocerlo. Para los niños, para los jóvenes, con seguridad. Así tiene que ser la vida. Por eso hablamos de la construcción de la paz. Y el plan Impulsa que tiene todos los ejes sociales y está enfocado en 5 grupos prioritarios, que es los niños, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores y las personas con discapacidad, desde 5 ejes que son salud, educación, deporte, arte, cultura y vivienda, la vivienda digna. Y los planes están presentados con un análisis técnico de dónde obtengo recursos y qué vamos a hacer. Y cuidado, porque ¿qué es lo que nos pasa en las campañas presidenciales? Que viene el baratillo de ofertas. ¿Quién da más? Pero nunca le cumplen. Miren ustedes, en la campaña anterior, a mí la gente me decía, oye, pero Noboa está ofreciendo que a los adultos mayores les va a dar como pensión jubilar lo mínimo, el salario mínimo vital. Así es. Y me decían, Luisa, ofrece tú también, para que ganes la campaña. Yo no le puedo mentir a mi pueblo, yo no le puedo mentir a la gente. Le dije, y el tiempo a mí me va a dar la razón, no va a cumplir, porque no era, él sabía que no lo iba a cumplir, pero él engañó para poder ganar las elecciones a los jóvenes. Y en el debate se lo pregunté, usted ha ofrecido que el 100%, todos los jóvenes que se gradúan del colegio van a ir a la universidad. Dígame cómo lo va a hacer en 1 año y medio. Y él dijo, cuando no se roba, alcanza. Entonces yo digo, debe estar robando porque no está alcanzando. Una vez más, le mintió a los jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un mentiroso en Carondelet, que es un candidato que ganó con mentiras, y la gente ahorita va a seguir ofreciendo. Pero ¿quién va a creer a quien ya te mintió y te engañó? Y cuidado con quienes dicen, es que le falta tiempo. No, señores, no le falta tiempo. Las ofertas que nosotros hicimos en la campaña del 2023 fue para cumplirse en 1 año y medio. Todo lo que ofrecimos fue para 1 año y medio. Luisa, quiero darle paso a mi compañera Amanda Trujillo de Radio Medio Mundo. Buenos días, estimada Luisa Amanda Trujillo de Radio Medio Mundo 91.5. De los 3 planes que usted está planteando, siguiendo en ese mismo sentido, el plan Genera, Protege, Impulsa, que usted ha presentado, tiene este enfoque de política pública de inversión social y ha remarcado mucho el tema
de pacificar al país con política pública pensada en arte y cultura. ¿Cómo se vinculan los tres planes que podrían aportar para pacificar el país? Mire, sin arte, sin cultura, no se puede tampoco hablar de la paz. Y como les decía, los espacios públicos, como ayer que salimos a hacer bicicleta, en el momento de ocio, en los ratos libres, ¿dónde queremos tener a nuestros jóvenes? Están en casa sin saber qué hacer. Y muchos fuera del sistema educativo porque no se ha cumplido ni siquiera con la ejecución del presupuesto. Pero cuidado, que también hay gente que dice, es que no hay dinero. Teníamos 1.800 millones de dólares para inversión. Y esos 1.800 millones de dólares, ¿qué significaban? Mejorar las escuelas, mejorar las universidades, mejorar los espacios públicos, como los centros deportivos, fomentar el arte y la cultura, el teatro en la calle, que la gente, las escuelas de artes, por ejemplo, Uniartes en Guayaquil, adquirir los instrumentos musicales para que aquellos jóvenes de bajos recursos que no tienen cómo comprarse un instrumento que es muy caro, se los entregue el Estado y después al final, si él quiere, lo compre o lo devuelva. Pero que fomentemos el arte y la cultura y el deporte, porque con ellos se construye la paz. Los centros de alto rendimiento, el de Río Verde, hoy día voy para Esmeraldas, ya en el 2018 lo dejaron destrozar. En enero del 2018 yo visité el centro de alto rendimiento de Río Verde. En la piscina nadaban sapos y nuestros niños en las calles. Hay que devolver a los niños, a los jóvenes, a las actividades deportivas, porque esto forma disciplina, forma carácter, también forma esos orgullos nacionales. Esos orgullos como Naomi, Neisy Dahomes, Neisy no llegó a ser medallista por casualidad. Neisy llega a ser medallista porque empezó desde pequeñita a formarse. Y esto requiere inversión, requiere centros especializados, pero también requiere que tú le pagues una pensión para que ella sobreviva, ¿verdad? Para que ella pueda tener condiciones dignas de vida y entrene tranquila y entrene con calma, porque tiene su vida también garantizada, la atención de sus necesidades. Y cuando ella gana una medalla, ¿qué pasa en el Ecuador? El autoestima del ecuatoriano, el orgullo de ser ecuatoriano, la medalla que nos hace sentir, vibrar y decir, qué orgullo, una ecuatoriana ganó la medalla de oro. Pero para que esa ecuatoriana gane la medalla de oro, el Estado antes tiene que invertir en formarla. Y está vinculado a ese orgullo de patria, ese orgullo de ser ecuatoriano que tenemos que recuperarlo. Y para eso se requiere el presupuesto para para deporte y para arte y cultura, que hay que fomentarlos. La música, el cine ecuatoriano, el teatro ecuatoriano, el difundirlos, el darles, y estamos pensando en un plan en el que le entreguemos a los jóvenes una tarjeta, como una tarjeta de crédito, para que asistan a espectáculos públicos como teatro, como arte, ¿no? Esto no va a aplicar para el Cinemark si se quieren ir por allí, no, sino para que apoyen también a nuestros artistas nacionales, ¿no? Entonces los jóvenes van a poder ir y se vayan vinculando y valorando lo que son las expresiones artísticas, ¿no? Quiero darle paso a mi compañera Patricia Pasquel de Emisoras Gran Colombia 107.5. Patricia, buenos días. Gracias, Mónica, un saludo cariñoso. Luisa, la vez anterior estuvimos en Emisoras Gran Colombia, hoy estamos compartiendo aquí. Tengo una pregunta en lo que tiene que ver a la política social, ¿no? ¿Cuál es la estrategia para mejorar el acceso a la educación y la salud de calidad para los ecuatorianos? E igualmente, ¿cómo se va a abordar la violencia de género y proteger los derechos de las mujeres en el Ecuador, Luisa? Mire, dentro de nuestros grupos priorizados y de los ejes de acción está salud, educación y por supuesto mujeres. Yo voy a empezar por las mujeres y me dirijo a todas esas mujeres, a esas madres solteras, a esas mujeres cabeza de hogar, como en mi caso, que soy una mujer madre cabeza de hogar, madre soltera, y que nos partimos trabajando por nuestros hijos, por sacar adelante nuestras familias, que no hay obstáculo que nos pueda detener
por sacar adelante nuestras familias, que nos levantamos con toda la fuerza, y que en estos años, y en especial en este último año, se ha profundizado la pobreza en la mujer, el desempleo en la mujer y la violencia en las mujeres. Y cuando hablo de la violencia en las mujeres, comenzamos por el primer mandatario. El candidato de Carondelet, cuando yo mencionaba que tuvimos 3 vicepresidentas en una semana, es quien más ha violentado los derechos de las mujeres en una semana. Hay una vicepresidenta de la República que gana con el apoyo popular y que ha sido perseguida, ultrajada, violentada. Le han intentado sacar del cargo con sumarios administrativos, violando la ley. Y que también, miren, todas esas niñas, esas jóvenes que sueñan con un día triunfar, con ser gerentes de una gran empresa, con ser médicos, con ser ingenieras, esas mujeres, tenemos que tener una luz que nos guíe hacia cumplir nuestros sueños. Y vemos que en el Ecuador, en 2 ocasiones de la historia, hemos tenido mujeres vicepresidentas de la República. En 2 ocasiones. Coincidencialmente, estas 2 mujeres han sido cuencanas. Y coincidencialmente, a esas 2 mujeres les correspondía asumir la presidencia de la República en la ausencia del presidente, o en este caso, por licencia que debió pedir el señor Noboa. Y en esas 2 ocasiones en las que las mujeres llegamos a ese sitio de vicepresidencia, nos cortan el derecho de asumir la presidencia de la República. Y con eso también nos cortan el derecho de esas niñas a ser médico, a ser ingeniera, de esas niñas a soñar, a crecer, ¿verdad? Entonces, a esas niñas, a esas mujeres, les digo, estamos en un momento en la historia en que la mujer es maltratada desde quien nos está gobernando. Y se impide que llegue a una vicepresidencia. ¿Qué vamos a hacer por los derechos de las mujeres? Pues garantizar que se cumplan, primero con empleo digno. Las mujeres somos de las mejores pagadoras en las deudas, ¿sí? Y por lo tanto, vamos a abrir una línea de crédito para mujeres, en especial mujeres cabeza de hogar, para que puedan emprender, tener su negocio por un monto de hasta $45,000 y con un periodo de gracia de hasta 1 año. Y que puedan empezar un negocio para sostener a sus familias. Luego, nuestros niños requieren cuidado y para eso tenemos los centros de desarrollo infantil. Muchos se han cerrado, vamos a reabrir esos centros de desarrollo infantil y a extender la cobertura de los centros de desarrollo infantil. Y ahí necesitamos contratar a mujeres que sean las educadoras, que sean enfermeras, que sean trabajadoras sociales. Tenemos planificado 20,000 puestos de trabajo para mujeres en todo lo que es los centros de desarrollo infantil. 2 acciones fundamentales para ir fortaleciendo a nuestras mujeres. Y luego también salud. En salud hay cerca de 20,000 hombres y mujeres que trabajan en el sector de salud, que ya han estado años trabajando y que requieren un nombramiento definitivo. A ellos les vamos a dar su nombramiento definitivo. Ahí están hombres, mujeres, jóvenes que llevan años trabajando, pues tendrán su nombramiento definitivo. Porque nosotros, ¿qué requerimos? Médicos que nos atiendan, personal de salud, enfermeras. Y estamos en el peor de los mundos. La ciudadanía buscando ser atendido, un turno, y te dicen no porque no hay médicos. Y los médicos y las enfermeras y los técnicos y los tecnólogos en salud, en la calle, en el desempleo, migrando. A ellos los vamos a devolver a su puesto de trabajo y devolverle la salud pública de calidad y gratuita, las medicinas a los ecuatorianos. Y allí vamos a repotenciar el Hospital San Vicente de Paúl, vamos a construir también el Hospital de Otavalo, el Hospital San Luis de Otavalo, por un monto de $30 millones, ese Hospital de Otavalo que es tan necesario para garantizar la salud. Y cuando hablo de que estos 2 hospitales en Imbabura se van a repotenciar y hacer, estamos hablando de empleo también. Estamos hablando de dinamismo económico, estamos hablando del personal que se requiere para hacer funcionar un hospital, pero también para la construcción
y la mejora del mismo, y empezamos a reactivar la economía. Y me voy a quedar aquí un poquito hablando también de las obras. El paso lateral de Ibarra, una obra tan necesaria, tiene un costo de 178 millones de dólares, pero vamos a hacer ese paso lateral. La ampliación de la Ibarra San Lorenzo en el kilómetro 114. El sector del Guadual. Vamos a hacer esa ampliación. Tiene un costo de 4.700, perdón, son en el kilómetro 114. La ampliación de esta vía, vamos a rehabilitarla para poderla mejorar. 4 millones de dólares más o menos es lo que va a costar, casi 5, o sea, para hacer más en el radar estas obras, ¿no? Del gobierno actual. No están en el radar. No constan en ninguno de los programas. Pero ¿sabe también por qué no consta? ¿Sabe por qué no constan estas obras en el radar? Había presupuesto. Porque cuando tú te trasladas por helicóptero únicamente, claro, no tienes ni idea de lo que es viajar por tierra, un tráfico, una mala vía, cómo te maltratas, cómo se dañan los carros. El sector de la transportación se ve muy afectado porque, primero, tienen muy altos los costos de sus repuestos. Segundo, ha caído el comercio, entonces tienen menos viajes. Y tercero, sus unidades se le dañan porque las carreteras están en mal estado. Cuarto, la seguridad en las vías también pasa por tener buenas vías. Entonces, cuando viajamos por tierra, sabemos lo que es esto y vamos viendo esta carretera aquí, esta hay que ampliar, esta hay que mejorar. Todo eso se palpa cuando se recorre por tierra. Y el día de hoy, de hecho, he venido acá por tierra, por supuesto, y nos estamos yendo a recorrer Esmeraldas, por supuesto, por tierra. Vamos a San Lorenzo. Ahí voy. Kilómetro 114 cuando tenemos este problema. Y no es la primera vez que lo recorro y por eso tengo en la cabeza, hay que mejorar esta vía, por Dios. Y como también lo hago en bicicleta en muchas ocasiones, digo, ok, esto es riesgoso. Aquí hay que mejorarla y hacer los espacios también para los ciclistas, para aquellos que practicamos ese maravilloso deporte. Otra vía, esta sí es parte de, ya es, la tengo en el corazón. ¿Por qué? El tren, el ferrocarril. La Otavalo, Ibarra, Salinas, la inauguración de ese tramo del ferrocarril lo hicimos con el presidente Correa. Estuve allí en ese primer viaje y nos lo dejan destruir. Y ese es un compromiso, rehabilitar ese tramo del ferrocarril. Y ¿saben qué? Cuando hablas del ferrocarril, no hablas de un tren que va de un sitio al otro. Hablas de dinamismo económico, hablas de turismo, hablas de empleo, hablas de mejores condiciones de vida, hablas de arte y cultura, porque se dan las expresiones artísticas donde llegan los turistas, haces danza, hablas de gastronomía, porque llegan y buscan un restaurante para comer y difundes la cultura culinaria de cada rincón de la patria, que es maravillosa. Además, hablas de impulsar el sector de la hostelería, los restaurantes, los hoteles, hablas de salir adelante como patria. De eso hablas cuando hablamos de ese tramo del ferrocarril que lo vamos a hacer. El riego, el proyecto Pesillo en Imbabura, que no solamente cubre Imbabura, está ahí Cayambe, Pedro Moncayo, Otavalo, Antonio Ante, Ibarra, y son 162 comunidades que se benefician, 250,000 personas, habitantes de esas zonas que se benefician, y esto incluye riego y agua potable. ¿Y por qué agua potable? Porque el Ecuador es uno de los países con más alto índice de desnutrición infantil. Y para combatir la desnutrición infantil, más allá de tener a nuestros niños en un centro de desarrollo infantil donde los cuidemos, más allá de cuidar desde la madre, desde el embarazo, hacerle el seguimiento para ver que ese niño esté bien, con los técnicos de atención primaria, más allá de todo eso, el agua potable es necesaria para combatir la desnutrición infantil, y por eso las obras de infraestructura como agua potable y como alcantarillado, por eso vamos a trabajar también junto con las alcaldías, los préstamos que requieren las alcaldías a través del Banco del Estado, pero vinculados estos préstamos a que hagan obras de saneamiento, que es lo que requiere la población. Listo, Luisa, muchísimas gracias. Damián Vázquez, le voy a dar paso a mi colega periodista de Radio RTV, tu radio 95.9 FM, que también nos está transmitiendo esta mañana. Gracias, Mónica. Damián Vázquez le saluda, abogada Luisa González, mucho gusto, de RTV, tu radio. En el tema de incentivos crediticios, en el plan de trabajo, en el punto 17,
habla del sistema masivo de créditos a tasas bajas para desendeudar a las familias. Esto ya lo vimos en el año 2020 con el tema del alivio financiero, también que fue planteado por Noboa hace poco tiempo, no fue puesto en práctica, con la ley de apoyo humanitario en el año 2020. Pero eso, ¿cómo hacer eso? Incentivar a las reestructuras, a los créditos, pero sin caer en anatosismo, es decir, cobrarle a la gente interés sobre interés, porque eso le ha venido endeudando. Ya, cuando ellos hablan de perdonar deudas, hablan de perdonar sus deudas. Porque que me diga uno de los ciudadanos que me está escuchando, si a él le han perdonado su deuda. Que me diga uno de los ciudadanos que me está escuchando, si no paga el SRI, si no le clausuran mañana mismo, hoy mismo, ahorita mismo. Sí. El señor Daniel Noboa debe 92 millones de dólares al Estado ecuatoriano. El presidente de la República debe ser el primero en cumplir las leyes, el primero en cumplir las normas y el primero en violar todo, en destrozar todo y en mentir. Mire, rehabilitar el ferrocarril en la ruta Otavalo-Ibarra-Salinas cuesta 6 millones de dólares. Si el señor Noboa paga eso, ya tenemos rehabilitado el ferrocarril, solamente con la deuda de la familia Noboa. El hospital San Luis de Otavalo cuesta 30 millones de dólares. La tercera parte de lo que debe la familia Noboa. Entonces, ellos cuando hablan de perdonar deudas, hablan de perdonar sus deudas. Yo estoy hablando del pueblo, de la gente, de las familias, del sector agropecuario. Y voy a empezar por allí. El sector agropecuario viene de caída en caída desde la pandemia. No pudieron pagar las deudas con Banecuador. Y ahí hemos hablado claramente. Presentaré el primer día de mi gobierno el proyecto económico urgente que contemple la reforma para poder condonar las deudas de hasta $10,000 con Banecuador y el resto refinanciarlo, pero no que queden pues bloqueados en la central de riesgo, sino devolverlos a la actividad productiva. Son cerca de 400 millones de dólares el impacto de esto. No va a ser fácil, es un gran esfuerzo. No digo que sea de la noche a la mañana, va a ser en tramos, en periodos, pero vamos a ir perdonando estas deudas a los más sencillos de nuestros ecuatorianos, a nuestros agricultores, a los que llevan un pan de comida a nuestras mesas con su trabajo diario, madrugado y esforzado. Y luego los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hicieron crédito para educarse? Yo soy una hija de la educación pública. Yo tengo 2 maestrías, una en la Complutense y otra en el IAEN en Quito, en la Complutense de Madrid. ¿Y cómo logré hacer esas maestrías? Con crédito educativo, que gracias a Dios logré pagarlos. Pero en este momento esos jóvenes que al igual que yo hicieron un crédito y se endeudaron con un sueño de educarse y obtener un mejor trabajo, regresan y se encuentran con que no hay empleo ni para los que tienen experiencia, peor para ellos que están recién graduados. Y se han quedado con la deuda y esa deuda les impide acceder a un empleo porque están impedidos de trabajar en el sector público porque tienen una deuda con el Estado. El peor de los mundos, tienen la deuda pero tampoco pueden trabajar porque tienen ese impedimento. A ellos se les va a condonar también esa deuda para que puedan, con ese conocimiento que adquirieron, para que puedan insertarse en la vida laboral. Y la tasa de interés. Vamos a ver. La banca, a través de sus asociaciones y demás, se reúnen, deciden. Tiene la Junta Monetaria, es funcional a la banca, no a las necesidades del pueblo. Bueno, pónganse la tasa de interés que ustedes quieran. Pero yo, como presidenta de la República, como jefa de gobierno, tengo 3 bancos públicos. Banecuador, el Banco del Pacífico y la CFN, que hay que devolverle la institucionalidad. 3 bancos públicos que deben funcionar como banco de desarrollo, que deben funcionar como esa banca que empuja a la economía a crecer, al empleo, a la vida digna. Y allí vamos a otorgar créditos, como la línea de crédito para las mujeres que les mencionaba, a una tasa de interés de 7.5%. El crédito para la industria, vinculado a que aumenten empleo, por supuesto. La industria
que requiere reactivarse, que en este momento aún los más grandes de los empresarios están pasando momentos complicados. Ellos también tienen problemas porque se están quedando con las bodegas llenas, porque nadie consume, porque no hay dinero. Entonces a ellos también créditos a través de la CFN para que puedan crecer sus negocios, reactivarse, pero que también contraten personal, mano de obra. Así reactivo el sector productivo y también genero puestos de empleo. Para los emprendedores, para los jóvenes, también los jóvenes que presenten una buena propuesta de un emprendimiento, se les va a dar a través de Cenecit, pero esto es no reembolsable, un préstamo, lo digo como préstamo, pero no es reembolsable, de $5,000, para que los que sí califiquen su idea, ¿no? Y esto, si son más jóvenes, si son 3, tienen $15,000 para montar un negocio. Si tienen un proyecto, lo presentan, califica y empiezan con su emprendimiento. Así vamos a impulsar a los jóvenes también. Entonces, con una tasa de interés de 15%, no se puede trabajar. El crédito productivo para el sector de la pesca, de la agricultura, de los artesanos, 7.5% a través de Ban Ecuador, con acompañamiento, con seguro agrícola, porque la agricultura es un negocio de riesgo, es un cultivo de riesgo. Créditos, pero siempre con un seguro agrícola que pueda garantizar que si algo pasa, está cubierta su deuda. Muy bien. Luisa, ayer en este lanzamiento de la campaña en Otavalo pudimos observar algunos actores políticos y también de otras tiendas políticas, incluso aquellos que eran en su momento de la revolución y hoy están de vuelta acá. Son nuevos tiempos de la revolución ciudadana también en la provincia de Imbabura. ¿Cómo miras estas posibilidades de que estos actores políticos se unan a este proyecto de país que es la revolución ciudadana? Miren, ustedes saben, yo soy presidenta de la Revolución Ciudadana y como presidenta de la Revolución Ciudadana conduzco mi movimiento, y el año anterior decidimos, el Buró de la Revolución Ciudadana, tomamos la decisión de ir hacia una unidad, de acudir a la convocatoria que hizo muchísimas organizaciones sociales, buscando una unidad en principio de las izquierdas, del centro izquierda, centro derecha, y a esa convocatoria acudimos varias organizaciones políticas. Y dentro de las organizaciones políticas que acudimos a esa convocatoria, donde supuestamente todos hablaban de unidad, solo hubo 2 movimientos políticos que llegamos a hacer esa unidad: Reto y Revolución Ciudadana. Y somos la única organización política que tiene una alianza a nivel nacional. Entonces, en este momento, nosotros vamos hacia la presidencia de la República en unidad, Reto, Revolución Ciudadana, por eso nosotros somos 533. Y luego en las provincias hay 2 listas, en algunas, en otras tenemos listas en conjunto. Pero vamos, en algunas provincias, Reto tiene su propia lista de candidatos a la Asamblea, la Revolución Ciudadana tiene su propia lista para la Asamblea, pero para el binomio presidencial hay una sola lista, que es 533, así que hemos hecho una alianza con este partido político que es más de centro, nosotros somos un poco más progresismo, izquierda, y es lo que requiere el país también, es lo que requiere el país. Porque aquí estamos pasando dificultades todos. Aquí, mañana, secuestran a cualquier persona, sea de clase alta, de clase media, de clase trabajadora. A la esposa de un compañero mío la secuestraron en Guayaquil, un secuestro express, un momento muy tenso. Cuando se dieron cuenta que no podían obtener nada, le robaron pequeñas cosas que llevaba, pero la dejaron libre. Lo que cambia es el monto del valor del rescate. Eso es lo que cambia. Pero aquí te secuestran o te extorsionan o te vacunan a cualquier ciudadano, a los trabajadores de las fincas, a la madre que tiene una carnicería, una peluquería,
que vive con lo justo, que con lo justo hace el dinero para llevar el pan a su casa, también le vacunan. Y eso no puede seguir así. Entonces, hay que unirnos. La patria requiere que dejemos odios, sin desconocer quiénes nos trajeron hasta aquí. Claro que sí. Nos trajo el odio, nos trajo la persecución. Pero este es un tiempo de mirar hacia el futuro con fe, con esperanza, con alegría, con la mirada altiva, con el orgullo de ser ecuatorianos que tenemos que recuperarlo. Somos gente trabajadora, somos gente buena. Imbabura está llena de gente maravillosa, trabajadora. Mire esta provincia, cómo produce. ¿Qué quiere usted? Textiles tenemos, cuero tenemos, turismo tenemos, lagos tenemos, deporte tenemos. Imbabura tiene todo para ser una potencia turística, gastronómica, cultural. Ese orgullo tiene que llevarnos a levantarnos con una conciencia clara de que no podemos creer en gente que viene a pedir el voto y que ya demostró que es mentirosa, que es mentiroso, que son falsos, que solamente les interesan los negocios para su bolsillo. Y voy a ser clarísima en lo que estoy diciendo. ¿Por qué digo negocios para su bolsillo? Porque en la campaña presidencial Daniel Noboa recorrió el territorio y le dijo a la economía popular y solidaria, a los agricultores, a los panificadores, el desayuno escolar lo van a dar en cada provincia a ustedes. Llega el gobierno y se tumba el contrato que había de la alimentación escolar. Entonces, los agricultores, panificadores y la economía popular y solidaria dijo, bueno, nos lo va a dar a todos en cada provincia para distribuir la riqueza en el territorio. ¿Qué hizo? Se lo dio a su tía. A su tía. Ni siquiera es que hizo un concurso realmente transparente. A su tía. Entonces, no creo que Imbabura y que el Ecuador vuelva a confiar en quien nos miente mirándonos a la cara y que su único interés es el negocio familiar. Mire cuántos negocios ha hecho la familia Noboa. Y mire cómo están los negocios de la madre, del padre, del vulcanizador, del señor de la mecánica, de la señora del gabinete de belleza, de la señora de la panadería. El día de hoy, 5.700 millones de dólares perdimos en 2 meses de apagones. ¿Le importó al presidente? Él sí tenía luz y el resto de oscuridad. Y quebraron los negocios. Y a la señora que tenía el gabinete de belleza, ¿cómo atendía y llevaba el pan a la casa ese día para sus hijos? Se lo digo como madre cabeza de hogar. ¿Cómo acuestas a un hijo con hambre mientras te llora y te dice tengo hambre, y tú como padre, como madre tienes el dolor en el alma porque no le puedes dar de comer, porque no pudiste trabajar ese día, porque no había luz, porque te quitaron 14 horas la energía y porque no hubo una sola medida de compensación para esas familias, un bono, algo, una línea abierta para comprar un generador? Pero es que comprar el generador no es todo, por si acaso. Préndelo pues, tienes que pagar gasolina. Gasolina que el candidato de Carondelet dijo que iba a bajarla y la subió. Eso es lo que está en juego aquí. La verdad, la prosperidad de nuestras familias, la dignidad de la familia ecuatoriana. Y por eso se sigue conversando con todos estos actores, ¿no? Para buscar ese apoyo en un caso de que haya una segunda vuelta electoral. Y nosotros vamos a unirnos siempre con todos nuestros hermanos ecuatorianos. Aquí yo represento al pueblo montubio. Soy una mujer que viene de la ruralidad manabita, una hija de campesinos, montubia, de una parroquia que se llama Canuto, del cantón Chone de Manabí. Me eduqué y me formé gracias a la educación pública en la ciudad de Quito. Amo profundamente Quito. He podido recorrer el país entero y los montubios, los afros, los pueblos y nacionalidades, los cholos, los mestizos, pasamos muchas dificultades el día de hoy. Y si eso no nos lleva a unirnos y a tomar las riendas de la conducción de esta patria, vamos a terminar aquí muriendo todos, migrando todos. Mire usted, el Ecuador tiene hoy los peores índices de migración. En los últimos 2 años se han ido 400.000 personas del Ecuador. Son nuestros hermanos, son nuestros hijos, son nuestros padres que destrozan a la familia que es la base de la sociedad, del Estado.
Y luego vienen los conflictos, porque esos niños crecieron sin el abrazo de la madre, del padre, sin quien los conduzca en la vida, sin quien le abrace y le diga, te amo, hijo, tranquilo, vas a estar seguro. Lo que sí recibe probablemente sea dinero. Y en el tercer trimestre de este año, las remesas de los migrantes superan los 1.700 millones de dólares. Rompemos récord de ingresos por remesas. Pero ojo, es dinero que viene cargado de dolor, de lágrimas, de sangre y de muerte, porque muchos han muerto. Algún ser amado al cruzar el Darién, un niño de 10 años, muere nadando un río cruzando el Darién. Su abuelo se salva, el niño murió. Esa es la verdad. 1.700 millones que no deben alegrarnos porque vienen con el dolor de nuestra migración. Pero en cambio, veamos cuánto es la inversión extranjera. Y una vez más, a la reflexión, queridos ecuatorianos. Dijeron que si alguien de derecha y empresario nos gobierna, vamos a tener inversión extranjera. Pues que sepan ustedes que hemos cerrado el año 2024 con la peor inversión extranjera de los últimos 7, 8 años. La peor inversión extranjera. ¿Cuánto tenemos de inversión extranjera? 73 millones de dólares, no nos alcanza ni para el paso lateral de Ibarra. 73 millones de dólares de inversión extranjera, 73. 1.700 envían los hermanos migrantes. Es decir, hoy el haber tenido un empresario en el poder nos ha traído las peores condiciones del Estado, porque aún los empresarios a nivel internacional tienen miedo de invertir en Ecuador y el riesgo país se disparó 1.200 puntos. Somos el tercer país con los peores índices para invertir. Solamente nos gana Bolivia y Venezuela. Estamos entre los 3 peores países. Entonces no viene la inversión extranjera. Pero ¿cómo va a venir la inversión extranjera si tenemos un presidente que no te da seguridad jurídica, que viola las leyes, que viola embajadas, que no le importa ni el derecho internacional? Entonces no les das las condiciones dignas para que la inversión extranjera venga, porque no hay seguridad jurídica. Esa es la realidad. A propósito de la política exterior, ¿cuál va a ser la visión para la política de exterior de Ecuador y cómo planea relacionarse con otros países de la región y del mundo, Luisa? Ecuador siempre fue conocido como un país de paz y un país respetuoso del derecho internacional y del derecho. Y nunca tuvimos problemas. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes sabrán, tenemos rota la relación comercial con México, en donde nosotros teníamos una balanza comercial a favor nuestro de 1.000 millones de dólares y que se ha visto afectada por la rotura de esta relación comercial. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum me invitó a su cambio de mando, a su posesión. Vamos a rehabilitar esa relación. Vamos a tener nuevamente la relación comercial con México, pero con todos los países. Ecuador es un país de paz y vamos a tener esas relaciones comerciales necesarias para que la inversión extranjera venga al país, dándoles seguridad jurídica, sabiendo que en el Ecuador no se volverá a romper el derecho internacional, no violaremos sedes diplomáticas, no incumpliremos nuestros acuerdos internacionales. Empezaremos por México, seguro ella estará en mi posesión. Ok, listo, Luisa González. Me dicen que tenemos que... ¿Ya? Bueno, que ya te llevan ya. Solo como una última inquietud, la forma de gobernar de un presidente se ve desde el primer día que entra a ser gobierno. ¿Cuál sería su estilo y las acciones principales que usted ha mencionado? Que hay, pero aquí hay en Ecuador múltiples crisis, migración, inseguridad, desempleo. ¿Cuáles serían las acciones del primer día para identificar su gobierno? Bueno, lo primero es la verdad. Tú no puedes empezar a gobernar con mentiras.
Todas mis ofertas de campañas están plasmadas en un documento que lo he hecho público, que si ustedes gustan pueden acceder a través de mis redes, que en lo más esencial está el plan Protege, que es para dar la seguridad, Genera, que es para tener nuestra soberanía energética y poder producir, y el plan Impulsa, que es para proteger a nuestros niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. ¿Qué vamos a hacer? Un gobierno con la gente. Un gobierno donde aquellos que han sido silenciados en este tiempo tengan voz. Un gobierno donde los mestizos, donde los pueblos y nacionalidades, el pueblo afro, montubio, cholo, volvamos a tener nuestros derechos cumplidos. El derecho a la salud, a la educación, a la vida sana, digna, al medio ambiente sano. Que no nos vendan los parques, que son espacios recreativos y que además mantienen el ambiente sano. Eso es lo que va a hacer el gobierno de Luisa González, el gobierno de la Revolución Ciudadana, en donde vamos a estar de la mano, escuchando a la gente en el territorio. Me voy a movilizar por todo el territorio con mi gabinete para ver que las obras se cumplan, que la gente sea escuchada, que volvamos a tener voz y que la democracia sea ese ejercicio real a través del poder de nuestra gente. Y con todos unidos vamos a revivir al Ecuador. Listo, Luisa, muchísimas gracias. Gracias a Damián Vázquez, gracias a Amanda Trujillo, Patricia Pasquel, emisores en Colombia, Radio Medio Mundo, Radio RTV y por supuesto Radio Bocú 102.3 como Radio Matriz y el Vanguardista Online. Gracias a Luisa González, candidata a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana. Nos vemos en un momento. Muchas gracias. Gracias.